Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso vamos a utilizar un formato diferente, tipo entrevista, en el que vamos a charlar sobre un tema que creo que es muy interesante, que es cómo las emociones Ujú, afectan a nuestro cuerpo. ujú, Lo primero que voy a hacer es presentar a nuestro amigo José Francisco. ujú. Preséntate tú mismo. Hola, buenas, soy José Francisco y vamos a explicar un poquito cómo afectan las emociones a la musculatura de nuestro cuerpo, cómo las emociones influyen en cansancio, en dolor muscular, dependiendo de cada sitio en que afecte esa emoción, va a producir unos efectos emocionales. Perfecto. ¿Qué estudios tienes? Ujú. Preséntate un poco. Bueno, soy José Francisco, como David bien ha dicho. Entonces me dedico bueno, soy licenciado en pedagogía y me dedico a cuidador, terapeuta en una residencia con personas con discapacidad. También ahora estoy cursando un curso de neurociencia, el cual me sirve para mi trabajo y me sirve para un desarrollo personal. Y también tengo estudios en coaching y programación neurolingüística. Entonces, me interesa mucho el tema de cómo nos afecta nuestro cuerpo y mente y cuerpo, y cómo las emociones son capaces de producir ciertas cosas en nuestro cuerpo, que ahora desarrollaremos. Bueno, entonces, las emociones son como algo que puede causar un reflejo en el cuerpo. Por ejemplo, en mi trabajo, a veces tienes un problema en el cuello, pero se te refleja en la mano, por el nervio, por lo que Ujú. sea. Las emociones funcionan más o menos igual. Si vamos a empezar comenzando que las emociones, como cualquier actividad, son energía, ¿no? Mm, Y esa energía, por ejemplo, cuando corremos tenemos un principio y un fin, ¿no? mm, Claro, y termina ese fin. Con las emociones ocurre lo mismo, ¿no? Salta la emoción, viene la emoción, la expresamos y tiene un principio y un fin, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un camión, ¿no? Tenemos miedo a que venga a atropellarnos ese camión, entonces el cuerpo manda una señal, mm. lo que provoca un pensamiento, que provoca una emoción, lo que provoca una serie de reacciones en el Reacciones. cuerpo. Pues corremos, nos ponemos tensos, bombeamos sangre en el cerebro, se nos acelera la respiración. Entonces, claro, eso hace que todo sea energía, ¿no? Entonces, la emoción como energía, Mm, si se interrumpe, es decir, si no tiene un principio y no llega a su final, se queda como atrapada dentro del cuerpo, con un bloqueo. como un bloqueo, ¿vale? Normalmente ese bloqueo es donde tenemos una deficiencia física, muscular, el sistema inmune está más débil, Mm, o en nuestra tarea diaria, por ejemplo, si yo soy tenista, ¿no? Y utilizo mucho lo que es la parte de muñeca, el antebrazo, lo que produce el efecto del codo codo tenista. tenista. Claro, entonces, si tú tienes una emoción Mm, y tienes debilitado ese codo, va a producir ahí más más dolor de dolor. lo Como que habitual. a perro flaco todo se vuelve en pulgas, ¿no? Efectivamente. Cuando tienes una zona con un problema, ese pequeño desequilibrio o bloqueo, ahí te va a afectar más. Que eso pasa, en mi trabajo me pasa igual. Sí, Si tú ya tienes de por sí un déficit postural, cualquier problema, cualquier cosa, pues todo va a acudir ahí claro, todo siempre. va a correr. Claro, pues tú imagínate si un trabajo físico se resiente Mm, cuando haya cualquier emoción que afecte a ese tipo de musculatura o de órgano, va a sufrir más. ¿Vale? Y efectivamente. los efectos pues se notan. Se El, nota. el cuerpo te va a avisar de que algo está ocurriendo, tanto físicamente como emocionalmente. El cuerpo hay que hacerle caso. La Sí, gente no le hace caso al sí, cuerpo. sí, Y luego acaban viniendo a las consultas de distintos claro. profesionales. Claro, mente, pensamiento y emoción estamos relacionados con nuestro cuerpo, no solo la actividad física, que también, ¿no? También ocurre en estos casos con las emociones y con nuestros pensamientos. Perfecto. Y tú me has preparado un poco distintos tipos de emociones o distintos órganos, cómo se Ujú. afectan por distintos tipos de emociones, Claro, para que lo eh, entendamos un poco mejor. claro, a lo mejor una misma emoción afecta, va a afectar o solo a un órgano, Mm, ¿no? O a varios órganos. Y también
dependiendo, claro, si un órgano, por ejemplo, dice, ¿cómo que me afecta el estómago? El estómago, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Sí, El estómago y me está afectando el codo o los brazos, porque es un sistema, ¿no? exacto. Entonces, claro, es igual que las hormonas, cuando sentimos una emoción, estamos haciendo una actividad física, ¿no? El cuerpo suelta ciertas hormonas. O cuando estamos estresados, el cortisol y las catecolaminas, o cuando estamos alegres, pues hormonas de felicidad, ¿no? Sí. Endorfinas y todo. Endorfina y todo Claro, esto. claro, se activan directamente y nosotros no controlamos en qué nos va a afectar. No queremos que nos afecte, es automáticamente, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues claro, es que esto tiene sentido porque a veces se nos olvida que, claro, tanto el cerebro como la columna, todos sus nervios, todo, digamos, controlan todos los segmentos. Por ejemplo, este segmento vertebral controla todo lo que hay aquí, tanto a nivel muscular, a nivel visceral, piel, etcétera. Entonces, aunque a priori pueda sonar a ciencia ficción, pero realmente el funcionamiento propio del cuerpo. O sea, cada parte de la columna pues lleva su parte. Entonces, va a hablarnos ahora sobre cómo el corazón y el intestino delgado se pueden ver afectados por distintas emociones, o al revés, cómo distintas emociones pueden afectar al corazón o intestino delgado, según se mire. Perfecto. Cuando estamos hablando del corazón, ¿no? Lo que nos afecta normalmente, las emociones que están asociadas al corazón, le afecta a la arritmia, a la falta de energía del corazón, taquicardias también nos suelen dar, ¿no? Sí. Entonces, es un poco... La musculatura que nos afecta son la musculatura posterior, ¿no? Sí, la angular de la escápula, el trapecio. Sí, la supraescapular, sí, supraescapular. Toda la musculatura superior de esta parte. Muchos pacientes cardíacos que vienen a mi consulta que tienen algún problema, pues tienen un stent o un marcapasos o le han hecho cualquier problema cardíaco, también me refieren muchas veces problemas a nivel cervical. Y fíjate tú, estoy yo pensando que hay una conexión entre la emoción, el corazón y la zona donde refleja el dolor. O sea, tú fíjate la conexión que podemos hacer ahí también y como en consulta, si a veces veo yo que tardan o que no terminan de mejorar, igual es que hay que trabajar también desde otro punto de vista más global, ¿no? Más también un poco de la emoción, lo que hemos hablado de mindfulness, o que incluso vayan otros profesionales para que les ayude. Entonces, es como cuando sientes el desamor, ¿no? Ese dolor de pecho. Siempre ha dicho, ¿no? El corazón, ¿no? El corazón, ¿no? El desamor, como el abandono, ¿no? Yo qué sé, ¿qué te diría? La pérdida, un poquito así, ¿no? Todas esas emociones son las que afectan al corazón. Claro, porque mucha gente, desde la antigüedad, ¿no? Se decía aquello de me han partido el corazón, me han hecho daño en el corazón, ¿no? O sea, las emociones esas de desamor o de sentirse solo, etcétera, la gente se echaba incluso la mano al pecho, ¿no? Como que ahí lo sentían. O sea, que ya desde la antigüedad ya sabían nuestros antepasados que ahí había una conexión, por así decir. Claro, tanto la cultura griega como tenía la medicina era holística, ¿no? Todo estaba relacionado, ¿no? Fue a partir de más tarde que empezamos a seccionar, ¿no? Nuestro cuerpo y a tratarlo, pues, el corazón por un lado, el hígado por otro, el cerebro por otro. Pero eso lo hemos hecho un poco para estudiarlo, para comprenderlo. Claro. A mí en la facultad siempre me explicaban eso con la columna vertebral. Es decir, no hay una columna cervical, una dorsal y una lumbar. Claro. Es una columna que es un todo, es un sistema que funciona. La hemos dividido para poder entenderla mejor y estudiarla y conocerla. Claro. Pero realmente no existe esa diferencia. Claro. Pasa un poco como lo que tú me estás contando. Claro, es para entenderlo nada más. Sí, claro, es decir, es todo en uno. Es decir, no solo nuestros pensamientos, nuestro ejercicio van por separado, ¿no? Es decir, cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, aprendemos con una luz, con una visión, con un tacto, con una emoción, entonces ese aprendizaje se queda, es un todo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con nuestros órganos. Simplemente no está el corazón solo que tiene energía, sino que influye más energía. Influye la energía de las emociones, influye la energía de nuestro propio organismo, si está más cansado, menos cansado, si tenemos más enfermedad, menos enfermedades. Sí. Claro, todo eso va suma o resta según el caso.
Sí. Lo importante que tenemos que quedar en cuenta es que, por ejemplo, afecta a la parte superior, Claro. ¿no? Y entonces es un síntoma que cuando estás con arritmias, taquicardia, estás con esa ansiedad, posiblemente Tengas dolor. puede ser tu parte física, pero si le añadimos la parte emocional que afecta, pues claro, ¿qué curas antes, no? A lo mejor hay que curar a las dos cosas, un poco el todo, ¿no? Las dos cosas a la vez. Intentar en la misma sesión, por ejemplo, una sesión de fisioterapia, intentar también trabajar un poco el mindfulness, ¿no? Como Sí, mindfulness. Muchas veces hablamos. Explícanos, ¿qué es eso del mindfulness y cómo funciona? El mindfulness es estar en el presente, es decir, vivir el presente. Claro, siempre estamos caminando entre un pasado y un futuro y vemos la realidad desde siempre, desde un pasado, ¿no? Claro, eso para que la gente lo entienda es como, yo estoy pensando a ver cuándo termino de pagar la hipoteca, Sí. a ver cuándo me llegan las vacaciones, Sí, sí. qué feliz era yo cuando aquel tiempo, Sí. y al final te olvidas de que estás aquí. Claro, y estás viendo tu realidad de ahora mismo desde un pasado o de un futuro que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, es como, estamos como en una especie de hipnosis, ¿no? Sí. Diaria. Entonces, la cuestión es, no, me centro en mi respiración, me centro en mi postura del cuerpo, me centro en qué está ocurriendo de verdad. Pues siento ansiedad. ¿Y dónde siento esa ansiedad en el cuerpo? Y te fijas y es aquí, ahora. Ese ruido mental que tenemos, le quitas el volumen. Es decir, ya no estoy pensando tanto en el pasado, no pienso tanto en el que ocurrirá, sino me centro, estoy aquí, ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo aquí y ahora? Entonces, el mindfulness es técnicas para que ese ruido mental, ese ronroneo que nos provoca ansiedad, estrés, pues, le bajemos el volumen. Y estamos más donde estamos. Donde tenemos disfrutando del momento, que a veces no disfrutamos de lo que tenemos ahora y estamos pensando en lo que hicimos o en lo que tenemos que hacer. Claro, vale. Es como cuando está lloviendo, ¿no? Y tú no quieres que te llueva, encoges los hombros, vas con esta postura. Entonces, claro, los hombros para adentro. Pues la ansiedad y el estrés pasa lo mismo, ¿no? Nos afecta, echamos los hombros hacia adelante, encogemos el cuello, empezamos a respirar, nuestro ritmo cardíaco empieza a acelerarse. Y soltamos hormonas. Claro, el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona porque cree que está en peligro. Claro. Entonces, claro, cuando cree que nuestro cuerpo está en peligro, lo que hace es protegernos. Ni es bueno ni es malo, simplemente nos protege por lo que pensamos. Es la evolución, ¿no? Si lo imaginamos como en un medio salvaje, en un entorno salvaje, si aparece un peligro, prepara tu cuerpo para que puedas defenderte de ese peligro, salir corriendo, etcétera, etcétera. Para que el cuerpo a veces no sabe distinguir si es un peligro real o no. O imaginario, es decir, que puede ser inventado, es decir, no puede estar ocurriendo realmente así, pero sí tu cuerpo puede imaginar, pues estoy en una calle oscura, veo una sombra a lo lejos, puede ser un asesino, puede ser un maleante. Y claro, el pensamiento te está preparando para una cosa que no está ocurriendo realmente. Y a lo mejor luego pasa y a un hombre y no hay nada de lo que estaba imaginando. Pero el cuerpo ya te predispone a eso. Exactamente. Pues entonces, si por ejemplo un paciente viene con esa molestia de la espalda, también tiene algún problema cardíaco, ¿podría sospechar que a lo mejor tiene algún bloqueo del que hemos hablado emocional? ¿Se podría trabajar aquí en consulta sin ser yo coach ni psicólogo de alguna manera? ¿Podría ayudarle? Aparte de mandarlo al profesional adecuado también. Sí, no, aparte de eso. Pero, claro, tú tienes mucha ventaja, ¿no? Porque yo te conozco y no sé cómo trata a los pacientes. Simplemente con esa escucha, ¿no? Con decirle, vale, podemos tener... ¿Te preocupa algo? No hace falta que te diga lo que le ocurre realmente, sino, sí, estoy preocupado por cualquier tema. Sí. Mira, ¿por qué no intentamos centrarnos en la respiración, por ejemplo? Simplemente centrarnos en la respiración. ¿Vale? O simplemente hay otra técnica que normalmente utilizamos en mindfulness o en programación neurolingüística también, que es decir, por ejemplo, 5 cosas que veo en ese instante. Sí. Entonces, luego 5 cosas que escucho, luego 5 cosas que siento, tanto interiormente como exteriormente. Frío, miedo, calor, la camisa, las gafas, la camilla en este caso, ¿no? Sí. Y luego vamos bajando, pasamos a 4 cosas que oigo, 4 cosas que escucho
o 4 cosas que siento. Y así hasta llegar a 0. Eso va a hacer que estés un rato en el presente y que el ruido mental baje, lo que hace que la musculatura esté más relajada, por ejemplo. Pues mira, es una buena cosa saberlo para poder aplicarlo en el trabajo. Sí. Y fíjate, a lo mejor una cosa que ayuda y da ese pequeño punto que falta para que a lo mejor termine de mejorar una persona. También se puede hacer con tareas cotidianas, como hacer la cama o lavarse los dientes. Es decir, pero tienes que ir paso a paso, pues deshago la cama, ventilo. Sí, como hacerlo todo muy siguiendo un orden. Todo siguiendo paso a paso, pero solo una tarea. Claro, constantemente no podemos estar haciendo eso. Vamos en automático. Sería una locura. Pero para una meditación así rápida, ligera, que tienes poco tiempo por el nivel de vida que llevamos, puede funcionar. Perfecto. Pues vamos a seguir hablando de otra zona del cuerpo, de la zona de bazo y estómago, ¿puede ser? Bueno, pues el bazo, lo que le va a afectar más es la parte de la espalda, la parte media, ¿vale? Claro. Y el hombro izquierdo, ¿de acuerdo? También... izquierdo, porque el bazo está a la izquierda. Está a la izquierda, efectivamente. Mareos, fatigas, cefaleas, hemorragias excesivas, también puede provocar, y dolor en la parte superior del abdomen, ¿vale? En la parte superior del abdomen, ahí también, ¿vale? ¿Qué emociones provoca esto? Pues, a ver si me acuerdo, la ansiedad es una importante. La ansiedad yo creo que está un poco... Sí, generalizada en todo. ¿eh? Cuando estás confuso también, la falta de confianza, la falta de control, la baja autoestima, ¿vale? Todo eso afecta, ¿vale? Eso puede afectar al bazo, que a su vez puede darnos dolor en el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo. O dolor, hemos dicho también, en la zona superior del abdomen. Claro, todo lo que es la musculatura alrededor del vaso. Es decir, claro, siempre nos acordamos que cualquier órgano, ¿vale? Y va a estar relacionado a su parte. O las distintas conexiones. Sí, si tenemos circuito, digamos. Un circuito, ¿vale? Dentro de nuestro cuerpo. No. Entonces, afecta eso. Al trapecio medio e inferior, ¿vale? También nos afecta. A la parte de atrás. Cervical. ¿Vale? En ambos lados, ¿vale? De la columna. ¿De acuerdo? Vale. Esos son los que más afectan. Que esa zona, fíjate, aparte de los problemas musculares, por postura, etcétera, etcétera, hay que pensar también en una posible relación con la víscera, con la emoción. Con la emoción. ¿No? Con las dos cosas. Con las dos cosas. Puede ser que la emoción provoque una alteración en el funcionamiento de la víscera y esa a su vez provoque una alteración dolorosa en el músculo. Claro. O pues, a lo mejor es un problema visceral, no tiene que ver con la emoción, pero siempre hay que estar pendiente de si hay algún problema visceral. Claro, o al revés. Te está afectando al músculo y eso provoca que haya una alteración hacia arriba, digamos, claro, ¿no? Al revés. Puede... Claro, es que hace un circuito eléctrico, porque en el cuerpo todo funciona con electricidad. Energía, todo energía. Energía eléctrica, en este caso, calorífica también. Sí. Pero, claro, es un circuito. Puede ser que vaya en un sentido, puede ser que vaya en el otro. Claro. Entonces, hay que estar un poco atentos a eso. Claro, por eso es interesante trabajarlo al mismo tiempo, porque claro, cuando nosotros tenemos un dolor, pues claro, el cuerpo te va a avisar. Estoy mal y te afecta el hígado. Pues tengo un dolor de cabeza, me duele el trapecio, tengo dolor de abdominal, tengo náusea, tengo dolor de estómago. Sí, claro, tanta gente que siempre te dice, tengo aquí la presión tal. Entonces, claro, pues si tenemos ese sentimiento, esa ansiedad, pues puede provocar fácilmente esos avisos del cuerpo. Ansiedad. Si se repite mucho tiempo. Es decir, en el no tiempo. Cosas puntuales, sino cosas que dices muy recidivantes, muy reincidentes. Claro, te va a atropellar un coche, reacciona rápido. Ahora, si estamos pensando todo el día que me va a pillar un coche, eso te provoca una ansiedad muy... Y claro, es muy constante. Sí, o se me ocurre a alguien que le provoca ansiedad ahí a su trabajo todos los días. Claro. Al final, esto va a repercutir ahí. Entonces, pues fíjate, otra de las cosas que
tenemos que intentar con un poco el mindfulness también, que realmente es un poco lo que hago yo muchas veces, ¿no? Porque hablas con la persona y él te expresa o te cuenta sus inquietudes, pero, por ejemplo, hacer que se centren aquí en el ahora, como hemos hablado del mindfulness, pues puede ser una herramienta también muy buena. Puede ser una herramienta. No hace falta mindfulness también, que si quieren un especialista también como un psicólogo. Yo siempre lo recomiendo. Bueno, pues el estómago le llaman el tercer cerebro del cuerpo, ¿no? El tercer cerebro. El tercer cerebro del cuerpo. El tercer cerebro del cuerpo, ¿no? El segundo es el corazón, ¿vale? Y el primero, evidentemente, el que conocemos. El de arriba, ¿no? El de arriba, la cabeza pensante, ¿no? Sí. Entonces, la gente cree que solo tenemos neuronas en la cabeza, no. Pero también tenemos neuronas también en el corazón. En más zonas del cuerpo. Y la parte abdominal, ¿no? El estómago. El plexo solar, ¿no? Toda esta zona. Esta zona, ¿no? Pues también está muy relacionado con el sistema inmune. Eso es muy interesante. Afecta a varias partes, ¿no? Parte de la musculatura, ¿no? La musculatura endocleidos, flexores del cuello. Sí. Los brazos, tanto los antebrazos como los bíceps, ¿vale? Sí. Y provoca también lo que es tipo la acidez del estómago, provocar dolor de estómago, úlceras, gases, ¿no? Diarrea, estreñimiento. Sí, todos fenómenos asociados siempre al aparato digestivo. Al aparato digestivo, ¿no? ¿Qué provoca? Es un poco como el bazo, ¿no? Es la ansiedad, la desesperación, el asco, el nerviosismo, la preocupación del día a día, confusiones. Es decir, todo ese tipo de emociones siempre muy negativas, ¿no? Sí, sí. Claro, imagino que las positivas no provocan daño, ¿no? No, todo lo contrario, son beneficiosas. Te ponen bien, ¿no? Te ponen claro. mejor. Había un filósofo, no me acuerdo de cuál el nombre, ¿no? Te pueden mentir positivamente o te pueden mentir negativamente, ¿no? Ya que te mientes, por lo menos. Ya que te mientes positivamente. Claro. Va a soltar más hormonas de la felicidad, el cuerpo se va a sentir más feliz, va a tener menos dolores. Entonces, claro, como interpretamos siempre la realidad, vamos a procurar más pensar en aspectos positivos o sentimientos positivos. Eso no nos va a afectar, no como esto que sí. El estómago sí nos afecta. Claro. Además, hay mucha gente que tiene problemas estomacales, úlceras, etcétera, y es por la ansiedad, o el médico va a decir esto es por la ansiedad, por el estrés. Fíjate hasta qué punto la emoción puede darte un daño en el órgano. Claro, tú fíjate que incluso muchos fisios, ¿no? Dicen, porque claro, tienen muy débil esta la zona abdominal. Claro, la zona, y te recomiendan fortalecimiento de la zona abdominal para poder estabilizar la zona y que no. Claro, sí. La mayoría de la gente la zona abdominal no la tiene trabajada. Hoy día tenemos trabajos mucho menos físicos que antes y la musculatura en general no está tan fuerte como estaba con nuestros abuelos. Claro. Así que nosotros para compensar eso pues tenemos que hacer ejercicio. Claro. Nuestros abuelos y antepasados, pues todo su trabajo era manual y de mucho esfuerzo, o muchos trabajos eran manuales y de mucho esfuerzo. Nosotros como ya tenemos más comodidades, pues para compensar eso necesitamos hacer un poco de ejercicio. Claro, y sobre todo eso, no tanto también un ejercicio físico, ¿no? Que nos viene bien a todos, porque soltamos también muchas endorfinas. Efectivamente, sienta muy bien. También tenemos que hacer ejercicios mentales, ejercicios de meditación, ejercicios de estar más tranquilos, de tener otro pensamiento. Ese músculo que tenemos ahí dentro, ¿no? Claro, ese músculo. Hay que trabajarlo con su ejercicio adecuado. El ejercicio adecuado. Entonces, claro, como venimos diciendo durante todo el vídeo, ¿no? Es mente y cuerpo uno. No podemos disociarlos, porque siempre están trabajando juntos. Exactamente, es lo que comentábamos, que eso se hace para estudiar. Tú en la facultad pues te dicen por el cerebro es una cosa, el sistema nervioso central, luego está el sistema nervioso periférico, luego los músculos, pero en realidad eso solo lo hacemos para nosotros, con nuestra capacidad mental, comprender cómo funciona. Pero no hay tal separación. Vale. Si tú abres un cuerpo, tú no ves ninguna separación por ninguna parte, está todo ahí. Vale. Entonces, claro, ahí es fácil de entender cómo todo está tan conectado y tan unido. Incluso tú fíjate, David, que hay muchas veces que
que dices, no sé explicar una emoción, sobre todo le ocurre a las personas que a veces tenemos un lenguaje o un vocabulario emocional muy flojo, ¿no? Y sobre todo con los niños, ¿no? Todavía que no saben expresar sus emociones. Sí. Entonces, se puede trabajar incluso con ellos, incluso con nosotros, cuando no sabemos qué nos pasa, haciendo, haciendo meditación con el cuerpo, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser? Hay una técnica que se llama Qigong, el Qigong, que son movimientos corporales que normalmente son de hacer flexibilidad con el cuerpo, ¿no? De controlar la respiración, un poco igual que Tai Chi, ¿no? Sí. Le llaman la meditación del cuerpo. Entonces es un poco relajar también el cuerpo de esa forma, ¿no? Exactamente, como las artes mente. marciales, ¿no? Como las artes marciales. Controla el cuerpo, controla la respiración. Entonces, claro, todo eso va a servirnos para que el dolor muscular y el bienestar físico vaya mucho mejor. Pues bueno, los síntomas asociados al pulmón es lo típico, ¿no? Que siente asfixia. Sí, lo que cabría esperar, ¿no? Sí, lo que es. Asfixia, falta de respiración. Falta de respiración. Que eso se me ocurre que a una persona que practica deporte le puede reducir su capacidad, ¿no? Sí, sí. El asma, por ejemplo. Bueno, pues las emociones asociadas a estos trastornos, ¿no? Que provocan Sí, estos dolores, sí, pues son el llanto, ¿no? El desánimo, cuando nos sentimos rechazados, cuando estamos tristes, cuando hay confusión, ¿vale? Todo este tipo de sentimientos, de emociones, son los que van a afectar más bien a la zona del pulmón. Y eso Claro. afecta a su vez a una musculatura también. Claro, afecta a los músculos de la espalda, me imagino. de la espalda, sí, La parte del pulmón. la parte del pulmón, Al serrato, me imagino. al Diafragma, diafragma, claro, músculo respiratorio por excelencia. incluso al serrato anterior. No sé cuál es el serrato. El serrato es un músculo en forma de sierra que tenemos por aquí. Que es como, bueno, sierra o yo qué sé. Sí. Una forma de... Se llama serrato por eso. Vale, en ambos sentidos. Y están cerca de la zona de los pulmones. Una zona de influencia. Claro. Entonces, eso afecta. Y tú, como experto en fisio, sí, realmente. Claro, cuando tienes un dolor por ahí no puedes evitar pensar si hay también un problema a nivel del pulmón. Y alguna vez me ha pasado que la persona tenía alguna enfermedad pulmonar o alguna otra cosa más grave ha tenido también. Y eso le daba síntomas de dolor de espalda. Y hasta que no le han hecho pruebas, pues no le han averiguado que había algo más detrás. Claro, pero yo creo que en tu experiencia sabrás distinguir, dices, bueno, afecta al serrato, pero tú a lo mejor no sabías que emocionalmente podría Eso afectar. sí, es verdad. Que quitando esos casos graves, que son muy pocos, es verdad que muchas veces sí puedes identificar que son personas pues, que tienen, ya cuando cogen confianza contigo y hablan, pues te das cuenta de que tienen toda esa serie de problemas. Bueno, pues el colon, ¿no? Que me habías dicho. El colon, sí. Eso es interesante porque hay mucha gente con problemas de colon. Sí. Problemas, me refiero pues como colon irritable, el Crohn y todo eso. Y eso es relativamente frecuente. Y son personas que lo tienen y aparte tienen dolores musculares. Se refleja normalmente en la parte baja y en las caderas, ¿no? Sacro, caderas, claro. Y bueno, provoca también diarrea, estreñimiento, un poco igual que claro, afecta al funcionamiento de la propia víscera, lógico. Claro. Incluso la cantidad de heces, si haces menos heces, la forma de las heces, es decir, ahí tenemos que observar nuestro cuerpo y tener cuidado, ¿no? Sí, hay que observarse mucho, aunque parezca que eso da vergüenza, pero hay que observar esas cosas. Sí. Y luego está, es lo mismo que el pulmón, es el llanto, el desánimo, la tristeza, el rechazo. O sea, que son emociones que pueden afectar a distintos órganos realmente, ¿no? Claro. O a ambos, quizás. O a ambos órganos. Entonces, claro, es un sistema, es decir, está muy relacionado. Claro. Eso es lo que hemos hablado también al principio, que a donde tú tengas un poquito más de debilidad, ahí es donde te ataca. Claro, dependiendo. Claro, si nosotros estamos acostumbrados a un estrés continuo,
a un estrés continuo, a una ansiedad continua, claro, si estamos en un trabajo que nos provoca ese tipo de ansiedad, continua ansiedad, nos va a afectar. En mi trabajo normalmente hay muchos problemas de estómago, de ansiedad, de Sí, sí, colon irritable, de úlceras. y todo se relaciona, claro, por la propia estrés después del trabajo. Claro, claro. Y dices, vale, sí, estoy haciendo un esfuerzo físico, estoy haciendo... Pero claro, si le añades ese tipo de... Claro, esa carga emocional, pues más se acentúa, ¿no? claro, si hay una comida picante le echas más tabasco, pues al final es un volcán. Es un volcán, ¿no? Y luego afecta a parte física, Parte muscular o muscular, musculoesquelética, ¿no? que es la que yo trabajo. Al cuadrado lumbar, Está justo aquí. está justo Toda la detrás. zona, sí. Los isquiotibiales de ambos lados. La posterior de la pierna. Sí, y al tensor de la fascia, que... Sí, que ese está lateral en la cadera, que baja ese tendoncillo que tenemos por el lateral de la cadera, por Ajá. aquí, que todo lo toca, ese es la fascia lata. Claro. El tensor está arriba. Y tú fíjate que tiene que ver con el colon, Claro. pero se refleja en esos músculos. Geográficamente hablando, está cerca. Entonces, al final, las ramificaciones nerviosas están ahí. Están ahí. Y al final, pues afecta. Otro día, próximo capítulo, estamos hablando de eso, pero también hablaremos de las glándulas, que también afecta a estas emociones. Pero para no hacerlo más largo. Sí, vamos a centrarnos solo en esto. Para no hacerlo y más si a la largo. gente os gusta, pues haremos otro sobre esto. Ya está. En este sentido, de poco del colon. Entonces, ¿me vas a hablar ahora sobre el hígado? Sí, te voy a hablar sobre el hígado. Lo típico del hígado, y cómo se refleja normalmente en la piel amarilla y los ojos... Lo que se llama ictericia. Lo que se llama ictericia, sí. ¿No? Se refleja mucho en la parte de los omóplatos y en el hombro derecho, ¿no? Causa también cefaleas, ¿vale? Y casos graves que podían aparecer en la ictericia, como bien has dicho. Sí, cuando ya la función se compromete. Pérdida del peso, porque comemos menos, ¿vale? Y inflamación bajo de las costillas inferior derecha, ¿vale? Ahí afecta la... Claro, ya es su zona de asiento, por así decir. De asiento, ¿vale? Vale, sí, que se tocan y si duele, claro. Claro, toca y duele. Entonces, claro, esos son cómo se comunica nuestro cuerpo y cómo tenemos que estar atentos. Tanto porque hay algo físico que está fallando como algo emocional que también está influyendo para que te esté dando una respuesta de peligro que está ocurriendo algo, ¿vale? ¿Qué emoción hay detrás del hígado? Pues mira, la ira, la amargura, el odio, ¿cómo se llama? El que estar fastidiado constantemente, la depresión, la frustración, ¿vale? Todo eso va ahí al hígado. Todo eso influye en el hígado, ¿vale? Emociones muy comunes a día de hoy. Muy comunes que ocurre el día cuando nos sentimos odio por una persona porque nos haya hecho algo. Frustrados por nuestra vida, nuestro trabajo, etc. Frustrados, la depresión. La depresión verdaderamente es a nivel mundial, neurológicamente hablando, ¿no? Sí. Es decir, es una plaga muy, muy grande. Y nos afecta principalmente al pectoral mayor, tanto izquierdo como derecho. Fíjate. ¿No? Y al romboide mayor de la parte derecha. Claro, justo donde está. Justo donde está. Entonces, esa es la musculatura que te puede indicar a ti, David, cuando tengas problemas de espalda en esa parte. O sí, puede ser que el hígado esté sufriendo un poco y esa emoción esté detrás de todo. Y esa emoción esté detrás. Claro, cuando venga eso, se puede indagar en qué hay detrás de esa, ¿no? Sin saber, evidentemente no somos ni nadie para intentar sonsacarle la información pero si la persona pues, se relaja, está tranquila, a veces la gente pues, te cuenta las cosas, a veces simplemente pues, te cuenta que tienen un problema y no te lo cuentan, pero al menos decirlo, como que ya les sirve, ¿no? Sí, como que ya les sirve. Yo sé que tu código ético profesional no sale de ahí nada. Como los curas, los curas y los médicos, no se puede decir nada, ¿no? Exactamente. Sí,
está súper controlado. Perfecto. Eso va a misa. Como se suele decir. Muy bien. Y ahora sobre la vesícula. Sobre la vesícula biliar, ¿vale? Háblame de la vesícula, porque esto de voy a echar la bilis y Voy a todo echar la eso, bilis, ¿no? sí. Eso sí te he escuchado mucho. Sí, sobre todo eso. Y el sabor ese amargo que te Exactamente, te la queda. bilis, todo y tal. Pues afecta fundamentalmente a la rodilla derecha, Es de la rodilla, ¿eh? al hombro derecho y la parte del tórax inferior, Claro, por donde está la propia por vesícula. donde está la propia vesícula. Provoca dolor como hemos dicho antes, Ahora en la sí, zona costal esta, náuseas, vómitos, náuseas, ¿no? vómitos, gases, hinchazón abdominal, Claro. ¿vale? Fíjate, cuando la vesícula se pone mal, también provoca ictericia. Porque compromete la función del hígado. Claro. Porque al final el hígado genera la bilis y la vesícula la almacena y la va segregando conforme es necesario. Entonces, claro, están totalmente relacionados. muy Por relacionado. eso puede provocar ictericia, etcétera. Un circuito, es Es un que circuito, es un circuito como todo el cuerpo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las emociones asociadas a la vesícula es por la ira, la amargura, el odio, yo qué sé, la depresión, ¿vale? Sí, la la frustración. depresión siempre está Sí, metida en el ajo, ¿eh? en todo este meollo está Es metido. como el que está en la última fila de la clase, que siempre Sí. están todos los follones. Sí, pues igual. Eso pasa Está igual. muy asociado, ¿no? Claro, está muy relacionado, un circuito muy relacionado, como has dicho anteriormente, entonces va a provocar esos efectos en ese órgano, ¿no? Exactamente. Conexiones musculares que están asociadas, pues son el deltoides, en el hombro derecho, Claro, en su lado. y el músculo palpiteo de la rodilla derecha. Popliteo. Popliteo, Popliteo. perdón por la terminología, los Sí, tecnicismos son en ese. músculos que tenemos en la parte posterior Ajá. de la rodilla, pequeño pero matón. Pues cuando te venga algún paciente con... De ahí que pueda doler la rodilla derecha en caso de que la vesícula. Claro. O sea que fíjate, sería una cosa rara, un problema de rodilla en la parte posterior que no mejora, podría venir de la vesícula. Podría venir. Y sobre todo a gente que normalmente no hace deporte, ¿no? Entonces, claro. Claro, hay que empezar a buscar, ¿no? Si no haces deporte, no te ha hecho daño, no has girado la rodilla y te ha empezado a doler de repente. Pues claro, tienes que empezar a pensar. Tienes que pensar sobre todo eso. Hombre, normalmente cuando las personas hacemos ejercicio o hacen ejercicio, normalmente pues suele tener una fatiga muscular, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, pero también va influenciado por esa emoción, ¿no? Que va a afectar. Si yo estoy frustrado por lo que sea, pues esa frustración va a hacer sobrecargar la parte que yo estoy más débil, ¿no? Claro. Sería más... Sí, lo que siempre decimos, ¿no? Sí. La parte a perro flaco todo se vuelve pulgar. Como hemos dicho antes. Muy bien. Perfecto. La vejiga. Eso seguro, y sin saberlo, te digo que seguro que el miedo está asociado con la vejiga, ¿verdad? Sí, miedo, terror, terror, el conflicto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo típico que se ha orinado de miedo, ¿no? Se ha orinado encima del susto que se ha llevado, ¿no? Sí. Pues el terror, el miedo, la inseguridad, el qué va a pasar, eso afecta. Zonas, la zona lumbar, la rodilla, tobillo y pie. Fíjate eso. ¿Vale? Eso quién se lo puede, se puede imaginar. ¿Quién se lo puede imaginar? Y luego lo típico, misiones frecuentes, mucho tiempo y arbate para orinar. Poco tiempo, por la noche también. Por la noche también, involuntariamente que se te escape el pipí, la incontinencia urinaria. Claro, todo eso está relacionado con... Y lo más grave, muy grave, es sangre en la orina, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado, pero que también puede provocarlo Madre mía. ¿Y la musculatura? La musculatura que afecta, ¿no? La musculatura, pues te la voy a decir porque de memoria no. Léemela, una chuletilla aquí. La musculatura paravertebral. Son músculos paralelos a la columna. Ajá. La tibia inferior, tanto tibial inferior,
tanto derecho como izquierdo, y el peroneo largo. Peroneo. Sí. Es lo que va por la parte del peroneo. Ajá. Por su nombre indica. Claro, tú eres más experto que Eso me yo. los conozco. Por tu trabajo te lo conoces. Desde hace más de 20 años. Y entonces, pues, claro, afecta, pero claro, te fijas y dices, ¿cómo tiene que ver la parte? Porque hay muchas conexiones que Sí, desconocemos. La sí. gente desconoce, por ejemplo, lo que es la fascia. Ujú, La fascia es ese tejido que nos envuelve por dentro y lo envuelve prácticamente todo. ujú. Entonces, si yo tiro, por ejemplo, de aquí con mi dedo, estoy afectando al otro dedo, por Claro. ejemplo, se está moviendo la mano. Ahora es muy Sí, exagerado, ¿no? sí, Pero, sí. pero que notas que una leve tensión aquí y tú la notas en los dedos, porque Ajá. todo se conecta, incluso las vísceras, Claro. incluso los nervios, Nervios. todo. Ujú, Entonces, nosotros desde el punto de vista científico sí lo vemos mejor. A lo mejor alguien de fuera se cree que es algo como místico, sí, sí, pero nada más lejos, porque todo se toca. sí. O sea, es que están en contacto Todo físico físico. unas estructuras con Con otras. otras. Entonces, ¿cómo no se van a afectar? Claro, evidentemente. Bueno, pues El riñón, los riñones. los riñones, gran importancia a la hora de filtrar químicos y filtrar cosas. Súper importante. Súper importante. Pues tiene mucho que ver con la vesícula también. Con la Digo, vesícula. digo, no, con Ya decía yo. la vejiga, perdón, con la Era vejiga. con V lado. Sí, era con V. Con la vejiga, es decir, tiene mucho que ver con el miedo, con el terror, Claro. Lo mismo que afecta a la con el vejiga, pavor, claro, afecta un poco al riñón. claro. Y sobre todo afecta principalmente a la zona de la espalda, ¿vale? Zona baja, Ajá. sus pechos, ¿no? Zona baja y media, también la articulación temporal, La mandíbula. la mandíbula, que fíjate, la fatiga, es decir, Sí, eso se está asociado muchas veces, sí, hinchazón de las piernas, esas cosas, sí, ¿no? hinchazón de las Orinar piernas, poco, el riñón al final, Y si ori- funciona mal, filtra sí. mal, genera menos orina. Claro, genera menorina, y sobre todo los músculos que afectan el trapecio superior, ¿vale? Y el psoas, El psoas, Ajá, claro, el el psoas psoas. sí está casi tocando, ¿no? Casi tocando, entonces, Prácticamente, que el psoas sube mucho, prácticamente hasta las vértebras dorsales. Claro. O sea, ahí tiene muchas ramificaciones. claro, entonces, claro, dices, tú fíjate que hemos dicho la mandíbula, es decir, de estar con el miedo, Sí, la muchas veces tensión. también la mandíbula es muy sensible a todos esos fenómenos, a todo lo que es miedo, terror, ansiedad. Enseguida hay mucha gente que tiene bruxismo, que eso es apretar mucho Sí. los dientes. Tenemos un vídeo sobre ejercicios para eso, por cierto. Y Y fíjate sí, cómo entonces, afecta. cómo afecta todo eso. Ahora vamos a tocar la parte de los órganos sexuales y nos vamos a centrar un poquito en el útero, ¿no? En que el útero, que es el sí. que da quizá más sintomatología, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, los síntomas son molestar en la zona lumbar, Sí. ¿vale? La zona lumbar, el bajo vientre, ¿no? Sí. Molestias durante las relaciones sexuales, tanto en el mismo momento como posteriormente, y infertilidad. También provoca Sí, infertilidad. eso sí lo había oído yo, no tengo estudios leídos ni nada, Ajá. pero sí tenía yo entendido que a veces, no infertilidad como tal, pero sí que a la gente le cuesta trabajo tener hijos Ujú. y todo su analítica y todo sale bien. Y el médico siempre te dice que el problema lo tienes tú. Sí, sí, sí. O sea, que tú fíjate, esa emoción o ese miedo a no poder tener hijos hace que no puedas tener. Claro, está asociado al tema de la humillación, los celos, la nostalgia, el agobio, la soberbia, la vergüenza, la conmoción. Fíjate, pero eso tienen que ser emociones, lo que hemos hablado antes, muy constantes, muy Muy continuas. constantes, O sea, claro, y que esté ocurriendo el día a día, el día a día. en ese aspecto, ¿no? Fíjate que puedan llegar a un problema tan serio, ¿no?, como la infertilidad. O yo entiendo que es un problema muy serio para el que quiere tener Sí, hijos. para el que quiere tener hijos, pues, claro, y cada vez que no tenga es más agobio. Y más problemas más es como una especie de círculo vicioso que no se termina. Claro, luego está su parte de que no puedas tener hijos, ¿no? Pero también esta parte emocional también influye en esto, ¿no? ¿En qué musculatura, ¿vale? Puede nos afectar más. puede afectar? Pues sobre todo en los glúteos y en las nalgas, ¿vale? Sí. Y en los músculos, La cara interna la cara del músculo, interna, aductores son... ¿no? Aductores, por ejemplo, sí, están los aductores, el recto Doctor, interno, el sartorio.
esta parte interna también También nos se puede afecta. indicar que tenemos problemas a nivel de útero, ¿vale? En ese Fíjate aspecto. que pacientes mías o familiares míos, cuando experimentan la menstruación, a veces, aparte de la hinchazón, el dolor Sí. de espalda, que es muy típico, pero a veces también es verdad que pueden tener problemas ahí, o incluso a veces hasta una ciática o Sí. un dolor lumbosacro, Sí. y se asocia con eso, fíjate. Sí. Y es una cosa que tú me estás diciendo, pero que yo la he visto muchas veces. Claro, y tú ahora mismo te dices, ostras, me estoy dando cuenta de que afecta primordialmente cuando hay problemas de eso. Efectivamente. Puede venir también asociado de ese malestar, de ese agobio en el trabajo, de agobio por no tener hijos, de ese Sí, aspecto. veo yo que esto afecta mucho más de lo que en un principio cabía esperar. Sí, evidentemente. Y luego ya cuando quieras podemos hacer la otra parte, que es de la parte de la glándula, Hablando sobre las glándulas. hablando de que también tiene mucho que ver, ¿no? Pues sí, otro día lo haremos. Perfecto. Muchas gracias, David, por tu Pues muchas tiempo. gracias a ti. Vamos a despedirnos de nuestros amigos. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy con nosotros y perder un rato de tu tiempo, que hoy es domingo, a estar aquí grabando esto para que las personas que nos ven pues tengan esta información tan interesante e incluso algún compañero profesional que sepa también que esto existe. Y nada, que muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante. De nada, David. Gracias a ti por permitirme entrar en tu casa, como siempre digo. Como siempre. Y nada, el tiempo perdido nunca. El tiempo perdido, como decía en última fila, ¿no? Manolo García. Nunca el tiempo perdido, como decía Manolo García. Para mí este tema es apasionante, me ilustra, me llena y compartirlo contigo y que tú puedas un poquito darle más amplitud a tus conocimientos. Conocimientos que siempre se agradece. Pues siempre es un placer. Perfecto. Pues nada. Muchas gracias. Hasta pronto y muchas gracias.